Y en este capítulo de hoy vamos a hablar del journey. Sí, pero el journey del cliente. ¿Cuál es ese journey que tenemos que crear o que tenemos que pensar a ese cliente potencial? Porque no es lo mismo un cliente frío, un cliente tibio o un cliente caliente. Entonces, vamos a ver cuáles son estas etapas, cuál es ese contenido que se le tiene que crear en cada etapa. Porque obviamente, como estamos hablando, no es lo mismo. Y cómo yo puedo utilizar herramientas como Facebook, como Instagram, para obviamente conectar en cada etapa de ese cliente. Jorge, tú que yo sé que obviamente tu expertise es más automatizaciones, es más esa parte de desarrollo y programación, pero obviamente tienes una vena por ahí que ya se está creando a nivel de marketing. Entonces, ¿cuáles serían para ti obviamente esas etapas de ese cliente, esa frío, tibio y caliente? ¿Cómo las diferencias? Sí, fíjate, Daniel, en la parte de cómo diferenciar, yo creo que las etapas de cada uno de los clientes, en el cliente frío, pues yo no sé que tengo un problema o no sé que en mi empresa existe un problema porque pues no lo percibo así. Según yo creo que todo está funcionando bien, pero sí hay algo ahí que en realidad pues se está generando un problema, pero no me he dado cuenta hasta que como que hay algo que me hace ver, que dice, yo tengo ese problema. Entonces como que ese es el cliente frío, el que no sabe que tiene el problema, aunque lo tiene, pero pues no se ha dado cuenta que en realidad lo tiene, que existe ese problema. Entonces claro, llega ese momento o eso que te abre los ojos y te dice, no, yo sí tengo un problema, ese es mi problema, porque ya lo identificas automáticamente porque bueno, te lo muestran que esto es un problema y ahí es cuando te das cuenta. Está el cliente tibio que ya sí él sabe que tiene un problema, pero en realidad pues no sabe cómo resolverlo o no sabe con quién resolverlo. Entonces está viendo opciones de cómo es la mejor vía para resolver ese problema. O sea, ya a lo mejor él pensará, lo hago yo mismo aquí, trato de resolver un problema, contrato a un tercero que me ayude a resolverlo, tengo que contratar a un personal nuevo. O sea, entonces anda tanteando, como dice uno, buscando a ver cuál es la mejor opción para resolver ese problema o viendo a ver cómo lo puede resolver. Y ya creo que está el cliente caliente, que sí, pues ya obviamente ya él sabe que tiene problemas y ya lo que está afinando detalles para ver en realidad con quién me voy, o sea, quién me va a resolver este problema. O sea, ya él ya tiene como que la decisión prácticamente tomada, pero vamos a afinar detalles para ver si en realidad tú me das las garantías o me das la solución que en realidad yo creo que necesito. Entonces ya como que, sabes que sí, tú Felamedia me vas a resolver el problema que yo tengo. Entonces ya automáticamente ahí como que el que lo toma. Entonces yo creo que esas serían las tres etapas de ese cliente. Igual, Daniel, creo que tú nos puedes elaborar un poquito más, ya con tu experiencia en marketing, de que en realidad qué es el Journey Buyer y cuáles son estos tres tipos de clientes que a lo mejor nos vamos a conseguir en ese camino y específicamente o un poquito más extenso la información de cómo identificarlos y cómo segmentarlos, porque a lo mejor hay algún otro detalle que pues podamos ver y que nos va a ayudar a segmentar esos clientes. Claro, sí, mira, obviamente este Journey Buyer es el recorrido, es el camino que yo creo para llevar a un cliente que no sabe quién soy yo, no tiene ni idea de quién soy yo y no tiene ni idea que tiene un problema, ninguna de las dos, hasta llevarlo a que es un cliente que me compró y obviamente forma parte ya de mi empresa. Entonces, cada etapa tiene obviamente unas características. Por ejemplo, el cliente obviamente que no conoce, no sabe que tiene un problema, no sabe ni quién soy yo. Entonces, las primeras cosas que obviamente tengo que buscar con ese cliente son resolverle esas dos cosas. ¿Ok? Después, el siguiente cliente sigue avanzando cuando ya empieza a tener ese awareness de obviamente de las soluciones, awareness de obviamente de qué tipo de empresa, empieza a hacer un poquito de engage, empieza a conectar obviamente ese cliente con los contenidos, con las cosas que vamos creando. Ese cliente después sigue en esa ruta y entonces ya pasa de frío a tibio cuando se suscribe. ¿Okay? Ya el cliente se suscribe, empieza a ver, nos sigue en las redes sociales, empieza a ver más contenido. Ya ese cliente pasó de frío a tibio. ¿Okay? Entonces ya entra en la segunda etapa. Entonces ya el cliente nos sigue a nosotros, pero busca otras redes, busca otras personas que obviamente también trabajan en la industria, que resuelven el problema y empieza a ver para ver dónde conecta mejor.
con quién conecta mejor, quién obviamente le transmite mayor credibilidad, mayor conocimiento, que él se siente mejor identificado. Un ejemplo, si yo hablo de Facebook Ads para e-commerce y yo hablo de Facebook Ads para servicios y tú tienes un e-commerce, obviamente te vas a sentir identificado más rápido por una persona que habla y se enfoca 100% en e-commerce. Entonces, ahí es donde el cliente empieza a separar los diferentes, digamos en este caso, los diferentes expertos y se queda con el que él mejor resuena, con el que mejor obviamente el tipo de contenido y las cosas que comparte le hacen sentido en el problema que él ya se dio cuenta que tiene. Después ese cliente obviamente sigue dentro de esa ruta y ya entra en la parte de conversión. ¿Okay? Entonces el cliente ya terminó obviamente de ver las diferentes opciones y digo, ok, perfecto, Felamedia es la agencia que yo necesito. ¿Okay? Ya yo sé, ahora necesito hacer una cita. Necesito obviamente entender más cuál es su proceso, cuáles son las garantías que este servicio me va a ofrecer tiene, cuáles son obviamente la diferencia. Tienen una metodología que obviamente va a tener a lo mejor una solución mucho más rápida o con mucho mejor alcance que la competencia. Entonces, allí el contenido obviamente cambia y la mentalidad, o sea, el mindset que tiene ese cliente va migrando y nosotros obviamente tenemos que también migrar el tipo de comunicación con ellos. Pero ahora una pregunta, Jorge. En esta migración que yo voy haciendo de un cliente frío, un cliente tibio, un cliente caliente, hay algo que podamos también obviamente automatizar. O sea, yo puedo empezar a automatizar cosas para obviamente, o sea, darle un contenido dependiendo en la etapa o en la mentalidad que está. Sí, justamente escuchándote hablar del journey, pues se me ocurrió que es un proceso que a la final se puede automatizar, porque estamos hablando de que llega en una etapa fría y es un camino que tiene que seguir hasta llegar a una etapa de cliente pues caliente. Entonces, o ya cliente decidido. Entonces, justamente ahí ya tenemos un camino planificado. Creo que ahí tenemos que desglosar para quién va cada comunicación para poderles dar la comunicación efectiva según su etapa. Y obviamente todo esto lo podemos hacer con una automatización. Podemos hacerle un seguimiento de email, podemos hacer una interacción con un bot como lo hablábamos, de que pues ciertas cosas le conteste basado en su etapa que está, porque a lo mejor pues yo llego como cliente frío y pues voy a necesitar mucha más información, saber un poco más a lo mejor de la marca, de cuál es en realidad el problema y cómo se resuelve y por qué ese problema existe. O sea, a lo mejor tengo muchas dudas y ya en un proceso que estoy un poco más tibio pues ya tengo otro tipo de dudas, ya no son esas, que ya toda esa información ya la conozco. Y ya después cuando llego al cliente, pues a lo mejor tengo dudas, pero mucho más específicas, como tú comentabas, ¿qué garantía me das? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? Y a lo mejor son todo ese tipo de respuestas que se pueden automatizar, o sea, que ya ellos pueden llegar a una conversación o les puede uno enviar un email ya diciéndoles prácticamente todas esas preguntas frecuentes que normalmente tienen los usuarios, los clientes en esa etapa, que ya se pueden contestar. Entonces creo que sí, sería cuestión de definir los contenidos según en cada etapa, pero creo que sí, no sería muy complicado o no sería algo descabellado automatizarlo. La verdad sería algo bastante funcional y creo que sería un journey bastante atractivo para iniciar una automatización. Entonces, pero basado en esto, creo que las dudas que nos van a salir más en esta automatización serían qué contenidos en realidad van a cada target. O sea, ¿qué contenido sé yo que le tengo que enviar al cliente frío, al cliente tibio, al cliente caliente? Entonces, Daniel, cuéntanos un poquito más de eso, de los contenidos. O sea, ¿cómo yo determino qué contenido va para cada etapa de cliente? Ok, el contenido que iría para cada etapa del cliente, ya sea un cliente frío, sea un cliente tibio o un cliente caliente. El cliente frío, obviamente el contenido siempre tiene que ser un contenido rápido, tiene que ser un contenido masticable, un contenido que obviamente sea de alguna u otra forma activo e inclusive que me dé rápidamente algo que hacer, algo que yo pueda accionar, ¿entiendes? Para empezarme a dar cuenta que yo tengo ese problema. Ejemplo, mira, sigue estos 3 pasos para ver obviamente si tienes algún problema dentro de tu campaña de Facebook. Entonces te digo, bueno, mira, si tienes los CPM, si tienes el click y si tienes esto, entre estos 3 valores, tu campaña no está funcionando correctamente. Entonces, eso a mí, obviamente yo tengo mi campaña corriendo y para mí mi campaña está bien. Pero ahora cuando yo utilizo esos parámetros que tú me diste dentro de esta publicación, me doy cuenta, tengo un problema. Ahí tengo un problema. Entonces, si te fijas, es un contenido que ya es problem aware. Ya ahora me doy cuenta que tengo un problema.
Ya no soy un cliente frío, ya soy un cliente tibio, porque ya obviamente tuve un problema, ya me di cuenta que tengo un problema en mis campañas. ¿Ok? Entonces, ya yo pasé obviamente de ser cliente frío a cliente tibio. Ahora, cuando yo soy un cliente tibio, yo digo, bueno, ok, ya yo sé que tengo el problema, ya yo me di cuenta que tengo el problema. Ahora, ¿cómo resuelvo? ¿Qué cosas tengo que hacer? Bueno, mira, entonces el siguiente contenido que esa persona debe recibir es, bueno, mira, tienes que probar diferentes creativos. Tienes que ampliar, obviamente, el tipo de presupuesto o las zonas donde está hablando. Puede ser que el target tuyo sea muy pequeño y por eso es que los costos de adquisición te están costando tan alto. ¿Okay? Obviamente la cantidad de creativos son muy pequeños. La segmentación que tienes que abrirla a otros países, a otros sitios. Ese son el tipo de cosas que ese cliente ya está buscando. Ya yo tengo un problema, en la segunda etapa yo estoy buscando una solución. ¿Ok? Entonces, ya una vez yo digo, ok, perfecto, ya entendí las soluciones, pero ahora me estoy dando cuenta que esto es más trabajo del que yo puedo hacer. Y ahora me estoy dando cuenta que no es nada más Facebook, es Instagram. Y también hay otras plataformas que obviamente puedo adquirir para aumentar, obviamente, mi capacidad y aumentar las conversiones que quiero. Ok, entonces el cliente que va a buscar, lo que siguiente que va a buscar es qué empresa me puede hacer tomar este servicio. Ya me di cuenta que este trabajo que estoy haciendo no es el mejor trabajo, no es un trabajo profesional. Necesito buscar un experto que obviamente me ayude ahora a crear esto de forma profesional y que sea una empresa que esté detrás de los ads y que obviamente se estén cumpliendo la mejor forma para poder maximizar mis conversiones y para poder maximizar mis resultados. Entonces ahora empiezo yo la búsqueda de empresas. Entonces, claro, obviamente si ya yo estoy llevando a ese cliente dentro del journey, tengo una ventaja de conexión sobre la competencia y por eso es que obviamente se crean estos journeys. ¿Okay? Entonces ya en la tercera etapa de ese cliente tú le empiezas a mostrar ya un contenido de cómo funciona tu metodología, de cómo funcionan tus procesos, de cuáles son los testimonios de clientes que ya han tenido resultados, de cuáles son esos casos de estudio. El cliente necesita es profundizar. En realidad, tú lo que tienes es un embudo de venta. Tienes un embudo de venta grande donde obviamente haces esos primeros contenidos de cliente frío que le llega a muchos clientes y empiezan los clientes a bajar. Perfecto, entendí el contenido, resuena conmigo, bajo. Ya entendí cómo lo puedo solucionar, perfecto, bajo. Ya entendí por qué ustedes son la empresa que de verdad me puede hacer lograr maximizar mis conversiones y lograr resultados que tengo. Bajo. Y entonces obviamente ya entro, paso todo ese journey y me convierto de frío a cliente de pago. Ya. Entonces, básicamente, tenemos que llevarlos de la mano durante todo ese camino hasta que ellos se vayan dando cuenta por ellos mismos en qué momento, o sea, me identifico que tengo un problema, después veo cómo solucionar ese problema y por último tomo la decisión de quién me puede ayudar a solucionar este problema. O sea, básicamente, los vamos llevando del camino por todo de la mano, mejor dicho, por todo ese camino. Y claro, obviamente en ese punto pues nos pueden llevar las automatizaciones para llevarlo de la mano por todo el camino, porque es un camino pues que ya sabemos cómo va trazado y pues ya lo podemos automatizar. ¿Es eso lo que nos quieres más o menos comentar, Daniel? ¿Decir? Exactamente, sí, ese tal cual es el proceso. Y las automatizaciones puedo llevarlas a un siguiente nivel, porque yo puedo agarrar una plataforma como ActiveCampaign, que donde obviamente yo manejo automatizaciones de seguimiento basado en si está frío, tibio o caliente, pero también la puedo combinar con Facebook. Entonces, si ya yo sé que el cliente vio ciertos anuncios y está recibiendo cierto contenido frío, ya vio y ya pasó a un cliente tibio, yo no lo fastidio más con anuncios básicos o con cosas de que se dé cuenta que tiene un problema. Ya le está buscando la solución. Entonces, mis segundos contenidos, tanto en email marketing como en campañas, ya son obviamente de soluciones. ¿Ok? Y cuando ya el cliente avanza, ya mi siguiente contenido, tanto en campaña, porque ya yo lo empiezo a retirar de esas audiencias. Ya yo le digo, mira, Facebook, no me le muestres más contenido muestra este contenido. Ya lo vio, listo, perfecto. No me le muestres más ese contenido, muéstrale este. Y así no solo con las automatizaciones dentro del email marketing y dentro de seguimientos, sino también dentro de Facebook. Porque entonces podemos aprovechar las secciones de Facebook y de Instagram para que también le muestre ese contenido y tener como varios touch points de ese cliente. Porque obviamente sabemos que el email marketing es una herramienta importante y una herramienta que obviamente nos ayuda a contar con ese cliente. Pero también tenemos que tener otros touch points que nos ayude a acelerar ese recorrido. Imagínate que tú estás en un maratón, tú estás obviamente en esa ruta. Mientras más veces yo te dé un empujoncito en la espalda para que obviamente tú vayas más rápido,
vas a llegar mucho más rápido a la meta. Y eso es lo que estamos buscando. Mientras yo más touch point te doy, te voy agregando más valor y voy conectando más contigo y voy llenando ese vaso que tú tienes. A lo mejor tú entraste con un vaso vacío y yo voy llenándolo de cosas. Tú vas a ir subiendo hasta que ya dices, listo, perfecto, Felamedia es la agencia que yo necesito. ¿Dónde firmo? ¿Cuándo nos vemos? Y ese es el journey que tenemos que crear. Ok, exacto. Entonces ya la idea es crear esa automatización dentro del CRM, que conectemos con Facebook y nos ayude a llevar el proceso de cómo va el cliente, cómo va siguiendo esa etapa o cómo va recorriendo ese camino. Y basado entonces en ese recorrido de ese camino, pues le vamos mostrando información, ya sea por redes sociales, por email marketing, a lo mejor un mensaje de texto que uno le envía, a lo mejor un webinar que uno tenga, una conexión estratégica, ya sea para que, oye, te invito a hacer una cita con nosotros para aclarar tus dudas, ya basado en toda esa información que vamos a ir recolectando y que la automatización nos va a ayudar a ello. Ya teniendo todo eso claro, ¿verdad? De cuáles son, de qué es el journey buyer del cliente, cuáles son las 3 etapas del mismo cliente y cuál es el contenido que tenemos que usar en cada etapa. ¿Cómo hacemos para convertir todo ese tráfico que nos está llegando en cada una de esas etapas para convertirlo en clientes, o ese tráfico que viene de Facebook, convertirlos en clientes ya nosotros o agregarlos a ese journey? Porque ponte que nos llega, pues hacemos, como tú dices, un embudo y hacemos publicidad a muchas personas, pero en realidad, ¿cómo captamos la atención de ese cliente y de verdad cómo lo introducimos o lo tenemos ahí en que entre en ese journey buyer? Tenemos 2 formas de hacer, de convertir ese tráfico que viene de las redes sociales en ese cliente que queremos por este journey. Uno, podemos hacerlo dentro del mismo Facebook. Es una automatización que se puede hacer o una estructura que se puede hacer dentro del mismo Facebook. Yo puedo convertir clientes fríos a calientes dentro del mismo Facebook sin sacar al cliente de Facebook. ¿Cuál es la desventaja de eso? Que si Facebook o Instagram mañana cierran, clausuran, cambian el algoritmo, cosas, obviamente mis clientes están ahí adentro. Y obviamente no es lo recomendado. ¿Se puede? Sí se puede. Yo puedo hacer campañas que obviamente sean abiertas, ¿ok? Sobre a lo mejor algo que tú le vas a mostrar al cliente que tiene un problema. Y yo pago publicidad para que la vea la mayor cantidad de personas dentro de una segmentación que me interesa. Me interesan mujeres que viven en Miami, que tienen tales edades, que están casadas y que tienen obviamente cierto nivel profesional. Listo, más nada, eso es lo que me interesa. Es abierto, ¿ok? La segmentación es muy básica. Y obviamente yo puedo sacar quiénes son las personas que vieron ese contenido. Ah, mira, ya yo sé que todas las personas que vean más del 75% de este video que yo coloqué, me le vas a mostrar este segundo video. Y todas las personas que vean más del 75% de este segundo video, me le vas a mostrar un tercer video. Entonces, si te fijas, el primer video que estoy mostrando que es frío, el segundo video que estoy mostrando que es tibio y el tercer video que estoy mostrando es caliente. Todo esto sucede dentro de la misma plataforma. Todavía no he sacado a nadie. Facebook me va a automatizar, obviamente, las audiencias basadas en el comportamiento de usuario de los videos que haya visto. ¿Okay? Y puedo usar varios videos para obviamente la etapa 1, varios videos para la etapa 2, varios videos para la etapa 3, con tal de ir conectando con cada uno, digamos, de las objeciones o las cosas que yo siento que ese cliente debería saber para que obviamente esté más seguro a la hora de tomar acción conmigo. ¿Okay? Eso lo puedo hacer, como te digo, solo en Facebook. Ahora, pero si yo quiero llevar esto a un segundo nivel, ya entonces yo combino una plataforma como ActiveCampaign para obviamente a maximizar ese tráfico con otro punto de conexión. Y si yo todavía quisiera complementar más aún eso, yo puedo utilizar una tercera herramienta como ManyChat para obviamente seguir haciéndole más seguimiento a ese cliente. Porque basado en el comportamiento de usuario, yo puedo saber que este es un cliente que ya es caliente, entonces mándale un email para que haga una cita y escríbele obviamente también por privado un mensaje de Instagram si tiene dudas o si tiene cosas que me tengo que saber. Entonces hago varios touch points con ese cliente en las diferentes etapas y obviamente lo llevo mucho más rápido de cliente frío a cliente caliente. Entonces, esto nos ayuda obviamente a hacer esa conversión dentro del journey que estamos buscando. Perfecto, me queda claro. Entonces, para más o menos resumir aquí, la idea es llevar al cliente, al journey del cliente en las 3 etapas y obviamente pues llevarlo de la mano en cada una de ellas, mostrando la información que ya sabemos que podemos automatizar en Facebook y Facebook la va a mostrar segmentada, o sea, a estos clientes me les va a mostrar el video 1, a esto del video 2 y a este del video 3, basado en si vieron o no vieron el video 1. Y puede ser
como nos comentaba, pues de repente en el video 1 tengo 3 variantes o 4 variantes y me las vas a ir mostrando una u otra hasta que lleguemos a que ese cliente, pues tratar de que vea el 75% o más de esa información, pues para pasarlo a una etapa 2 y después a una etapa 3. Y adicional a eso, pues obviamente conectar esa información que tenemos de Facebook con otras herramientas para poder seguir ese alcance que queremos tener con el cliente, pues y llevarlos más rápido de la etapa 1 a la etapa 3. Entonces, con eso creo que es más o menos lo que nos querías explicar sobre las etapas y cómo usar las herramientas para llevar al cliente del punto 1 al punto 3. Es correcto, exactamente. Esas son las etapas que podemos usar ahorita, por ejemplo, en plataformas como Facebook, como Instagram, pero también podemos usar otras plataformas ya cercanas como YouTube, como TikTok. Todo obviamente va a depender de cómo está el usuario que queremos y cuáles son las plataformas que podemos conectar para obviamente acelerar ese proceso y llevarlo de frío a compra.